En este video hablaremos acerca del análisis de gráficos de funciones. Para ello vamos a necesitar el gráfico de cualquier función y a partir de él vamos a encontrar determinados aspectos. Comencemos por el primer concepto, el dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. Como ustedes saben, el eje horizontal lo vamos a conocer con el nombre de eje x. Entonces, el dominio de una función va a indicar el ancho de la misma. Por lo tanto, lo vamos a mirar de izquierda a derecha. Entonces, ¿dónde comienza esta función? Comienza justo aquí en -4. ¿Dónde termina? No termina en 7, porque si terminaría en 7 ahí tendría un puntito lleno. Como no tiene nada, vamos a decir que esta función no termina, es decir, que va hacia los números muy grandes, entonces vamos a decir que va hacia el infinito. Por lo tanto, mi función en x arranca en -4 y va hasta el infinito. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a poner dominio de la función es igual a, vamos a poner corchete porque yo voy a tocar a ese punto. Entonces voy a poner corchete -4, punto y coma, que sería el hasta. ¿Y hasta dónde va? No tiene final. Entonces digo que va hacia el infinito positivo, porque va para los números muy grandes. Y no voy a poner corchete porque no toca ningún valor. Esto sigue. Entonces pongo paréntesis. Veamos otro concepto, el concepto de imagen de una función. Va a ser el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable y. Como ustedes saben, el eje vertical es conocido con el nombre de eje y. Entonces, la imagen va a ser la altura de la función. Por eso lo vamos a mirar de abajo hacia arriba. Entonces, esta función arranca justo acá, en el eje y. Entonces, arranca acá y se empieza a ir para arriba. ¿Hasta dónde veo función? Y ustedes me pueden decir que van a ver hasta acá, hasta 5, pero no, porque no hay punto lleno. Entonces esta función sigue subiendo, se sigue yendo para los números positivos. Entonces se va hacia el infinito. Por lo tanto, arranca aproximadamente en -5,3 porque no está justo en -5 y se va hacia el infinito positivo. Entonces mi imagen va a ser desde -5,3 con corchete porque toca ese valor hasta que es el punto y coma, infinito y el paréntesis. Veamos dos conceptos más. Ordenada al origen. Es el punto donde la función corta el eje y. Es decir, en este caso va a ser justo en -2. Raíces o ceros de una función. Al contrario de la ordenada al origen, va a ser el punto donde la gráfica corta, pero al eje x. En este caso no va a ser un solo punto de corte, sino que va a ser en -3, en -1 y en 4. ¿Cómo los vamos a escribir? No los vamos a poner entre paréntesis o corchete porque si lo escribimos así, eso va a indicar que es un intervalo, es decir, desde hasta. Como son todos números sueltos, los vamos a poner entre llaves. Para los conceptos que voy a explicar a continuación, vamos a tener en cuenta las raíces. Conjunto de positividad es el conjunto de todos los valores del dominio que tienen imágenes positivas, es decir, que se encuentran por arriba del eje x. Como pueden observar, vamos a tener esa panza, que es la que se encuentra por arriba del eje x, y esta rama. Esa panza comienza en -3 y termina en -1, pero no puede tocar ni al -3 ni al -1, porque en esos puntos la imagen de la función es 0, no es positiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Vamos a poner C+, que es el símbolo que me indica que es el conjunto de positividad, y vamos a poner desde -3 hasta -1. Lo vamos a poner entre paréntesis porque no puede tocar a ninguno de esos dos valores. Unión, que es ese símbolo que me va a permitir agregar otro intervalo. Y vamos a escribir esta rama que comienza en 4 y se va para el infinito, es decir, para los números muy grandes. Bien, el conjunto de negatividad
va a ser el conjunto de todos los valores del dominio, pero que tienen imágenes negativas, es decir, que se encuentran por debajo del eje X. Voy a tener esa rama y esta panza. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a poner el símbolo de conjunto de negatividad, que es C y un menos arriba, y vamos a escribir primero esta rama, que comienza en menos 4 y la toca porque acá hay un punto lleno, hasta menos 3, punto y coma, menos 3. A menos 3 no lo podemos tocar, entonces vamos a poner paréntesis. Y mi panza arranca en menos 1, con paréntesis porque no lo puede tocar, y termina en 4, también con paréntesis. Para indicar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a tener que tener en cuenta que los gráficos siempre se leen de izquierda a derecha. El intervalo de crecimiento va a ser el intervalo donde la gráfica de la función sube, es decir, que a medida que x aumenta, f de x también lo hace. Por el contrario, el intervalo de decrecimiento va a ser el intervalo donde el gráfico de la función baja, es decir, que a medida que x aumenta, f de x disminuye. Veamos en nuestro ejemplo. Comenzando desde la izquierda, nuestra función sube, luego baja y luego vuelve a subir. Es decir, que va a tener dos intervalos de crecimiento y un solo intervalo de decrecimiento. ¿Cómo escribimos nuestros intervalos de crecimiento? Vamos a poner C y una flechita para arriba, que es el símbolo para el intervalo de crecimiento, y mi primer intervalo comienza en menos 4, que lo toca porque hay un punto lleno, y termina en menos 2. En menos 2 no vamos a poner corchete porque es justo el punto de cambio, donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Entonces no lo puede tocar, por ende va a llevar paréntesis. Sucede algo similar a lo que pasaba en el conjunto de positividad y negatividad. Unión, porque vamos a poner otro intervalo, y este intervalo va a arrancar no en 2, sino un poquito antes. Lo vamos a poner en 1,8, tampoco lo puede tocar porque es punto de cambio, y se va para las x positivas. Entonces se va para el infinito. Vamos a escribir nuestro intervalo de crecimiento. Vamos a poner C y una flechita para abajo, que es su símbolo. Y va a ser desde menos 2, que no lo puede tocar porque es justo a punto de cambio, hasta 1,8, que tampoco lo puede tocar. Bien. El intervalo de crecimiento y de decrecimiento nos permitirán definir los últimos dos conceptos. Mínimo de una función. Es el punto donde la función pasa de ser decreciente a creciente. En este caso lo vamos a tener ahí, ese será nuestro mínimo, y para poder escribirlo vamos a tener que tener en cuenta que la coordenada en x de ese punto, en este caso más o menos 1,8, va a ser el lugar donde se encuentra el mínimo, y la coordenada en y va a ser el valor de ese mínimo. Entonces, lo vamos a escribir de la siguiente manera. En x igual 1,8 hay un mínimo de valor menos 5,3. El máximo de una función va a ser el punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Lo tenemos ahí, ese es nuestro máximo, y vamos a decir que en x igual menos 2, porque su coordenada en x, hay un máximo de valor 1. Tienen que tener en cuenta que las funciones no siempre van a tener un máximo y un mínimo. Pueden tener muchos máximos y ningún mínimo. Pueden ser variados dependiendo del gráfico de la función.